Bienvenidos estudiantes a la asignatura de investigación cualitativa, donde vamos a aprender algunas herramientas importantes para poder enseñar algunos contenidos a la población sorda particular. Y para ello necesitamos algunos elementos fundamentales. Primero, entender cuál es el propósito de este encuentro. Segundo, tener un desarrollo teórico o temático claro para poder estructurar herramientas de este tipo. Tercero, un pequeño ejercicio que vamos a evaluar. Cuarto, vamos a dialogar sobre unas pequeñas conclusiones importantes para poder ejecutar esta acción y los referentes bibliográficos son los cuales ustedes pueden ampliar más información. Por lo tanto, esta asignatura básicamente nace de esa necesidad que tenemos todos en las instituciones de prestadoras de los servicios de salud, cuando llegan nuestros usuarios con una cantidad de características innumerables, dentro de las cuales el componente de la lengua o incluso, por ejemplo, la lengua que es característica de los grupos étnicos, son diferentes a lo que la mayoría de la población trabajamos o manejamos cotidianamente dentro de los procesos de comunicación. Por lo tanto, romper esas barreras corresponde a que nosotros, que en este caso para la población sorda, somos la mayor cantidad de la población, debemos romper esas barreras, porque somos los que tenemos la capacidad de escuchar, manejamos el español y ellos adicionalmente manejan una lengua que es la lengua de señas colombiana. Por lo tanto, el propósito de esta asignatura corresponde a identificar elementos educativos fundamentales para la construcción de herramientas educativas para la enseñanza de la población sorda sobre temas de salud. Quiere decir que es una invitación a que nos formemos en aquellas herramientas o elementos que nos permiten construir muchas herramientas que nos mejoran la enseñanza a esta población con contenidos que sean accesibles. Es decir, ¿en qué? En la lengua de señas colombiana. Por lo tanto, vamos a recordar o a identificar algunos conceptos importantes para poder avanzar y dialogar sobre el mismo tema. Entonces, aquí podemos entrar a una actividad de EducaPlay donde vamos a relacionar los conceptos, a ver cómo los identificamos. Entonces, aquí tenemos el sordo hablante al lado izquierdo, tenemos el sordo semilingüe, tenemos el sordo bilingüe y tenemos el sordo monolingüe. Y aquí al lado izquierdo tenemos los conceptos donde, por ejemplo, es todo aquel que adquirió una primera lengua oral. ¿Será que es este primero que encontramos acá? Vamos a identificarlo. El sordo hablante quiere decir que son aquellas personas que en algún momento de su vida han podido dialogar, tienen sus cuerdas vocales apropiadamente y pues con el tiempo por algún accidente o alguna alteración en salud han perdido su escucha. Entonces, o puede ser también el caso de aquellas personas que han nacido sordas y que con un buen entrenamiento, sus cuerdas vocales están bien, y con un buen entrenamiento pueden hablar. Muy bien, vamos a ver otro, vamos a ver el sordo monolingüe. Vamos a identificar, aquí tenemos es todo aquel que utiliza y es competente lingüista comunicativamente en lengua oral o en la lengua de señas. Tenemos otra opción, vamos pensando qué otras opciones pueden ser. Es todo aquel que vive una situación bilingüe en lengua de señas colombiana y castellano escrito u oral, según sea el caso. O es todo aquel que no ha desarrollado a plenitud ninguna lengua. Tal vez pudiéramos identificar acá en el bilingüe, por ejemplo, esta situación, y quiere decir que así como nosotros los oyentes, cuando nosotros queremos aprender el inglés, también es una competencia que debemos desarrollar, y para el caso de la persona sorda desarrollan la lengua de señas colombiana, pero no todos saben el español, ni escrito ni en el oral. Entonces, cuando lo aprenden a desarrollar o logran esa competencia, son bilingües. Vamos a ver el sordo monolingüe. Dice que es
todo aquel que no ha desarrollado en plenitud ninguna lengua? ¿O será todo aquel que utiliza y es competente lingüista comunicativamente en la lengua oral o en la lengua de señas? A ver, ¿cuál de estos corresponderá? Vamos a ver, esta es la del monolingüe y el sordo semilingüe corresponde a aquel que no ha desarrollado una lengua a plenitud o ninguna lengua. Entonces son elementos fundamentales para poder identificar y hacer estas herramientas, porque ¿qué elementos necesitamos? Conocer básicamente las características del auditorio, lo mismo que hacemos con toda la población, y es conocer las condiciones de las personas o el público a la cual nosotros vamos a desarrollar estas herramientas. Muy bien. Entonces, aquí dentro de la parte estructural, indiscutiblemente tenemos el ABC, elementos fundamentales para poder hacer esta serie de herramientas, porque hay unas características específicas que nos invitan a conocerlas y adquirir esas destrezas o habilidades para poder construir una herramienta efectiva con una comunicación y una información que sea accesible para la población sorda. La primera es que estamos obligados a hacer un diagnóstico de necesidades. Ya creo que la investigación cualitativa es un tipo de investigación que nos da las herramientas a través de muchos diseños con los cuales podemos acercarnos a la comunidad. Pero tenemos otros retos allí importantes y es que si nosotros no aprendemos esta lengua de señas colombiana, necesitamos un intérprete profesional para poder acceder a esa comunicación. Y la investigación cualitativa nos da muchas herramientas. Podemos recoger la información a través de entrevistas semiestructuradas, en las cuales podemos buscar a través de algunas preguntas guía, identificando los conceptos centrales de salud que queremos enseñar o transmitir o dar a conocer. Y a través de ella lo que nosotros hacemos es como una exploración, pero sí necesitamos, por supuesto, si no sabemos la lengua de señas, buscar un intérprete profesional. Podemos también buscar a través de la revisión de la literatura, por ejemplo, podemos utilizar muchos diseños de la investigación cualitativa como los diseños IAP, interacción, acción participativa, podemos utilizar la sistematización de experiencias, que todos esos diseños nos da la investigación cualitativa. En el B vemos las formas de aprendizaje. Como toda la comunidad tenemos que identificar las características con las cuales las personas entienden mucho más los mensajes que queremos emitir, y aquí pues para el caso de la población sorda pues son netamente visogestuales. ¿Qué quiere decir eso? Que van a identificar a través de los movimientos de nuestras manos que por ejemplo es una seña, y lo van a identificar obviamente observando, pero además va acompañado o se complementa con la parte gestual. Cuando yo estoy diciendo que estoy totalmente feliz, tendré que sonreír, pero cuando estoy triste, tendré que hacer un gesto que complemente la seña con la cual yo estoy expresándome. En el C tenemos que conocer la cultura sorda con la lengua de señas colombiana, sus comportamientos, tradiciones y valores. Por lo tanto, para eso de la población sorda tenemos el alfabeto y la invitación para que todos en su tiempo libre puedan practicarlo. Esto es de mucha, mucha práctica, y podemos comunicarnos con ellos medianamente. Es una alternativa, pero recuerden que hacemos es una composición. Cuando voy a hacer, por ejemplo, este movimiento que es seña, también lo puedo letrear, como lo hacemos en el español escrito, la S, la E, la Ñ, la A, ¿cierto? Y la S. Pero pues está la seña, y eso es lo que debemos tratar de identificar. Por lo tanto, pues tenemos aquí el Instituto Nacional para Sordos, que ellos tienen unos tips en su página, todos cordialmente invitados para que los puedan observar, donde podemos ver lo que es la expresión y la forma como se enseña a partir de las personas sordas. Entonces vemos la parte visual, la parte gestual, pero otro componente importante es la parte del espacio, que se maneja fundamentalmente desde nuestra cabeza, ¿cierto?, hasta la parte media del tronco y en esta extensión, que es lo que alcanzamos a visualizar.
Este es el más apropiado. Entonces, hay una serie de ejercicios y hay una serie de ejemplos donde ustedes pueden identificar cómo se mira el conjunto. Cuando yo estoy haciendo este desplazamiento, por ejemplo, hablando de una persona o tal vez en un escenario de dos personas en dos extremos de un salón y se unen y básicamente esa parte del espacio es un elemento fundamental, visogestual y espacial. De otra manera, pues hay ejemplos fundamentales dentro del ejercicio profesional que se han desarrollado. Ese es un ejercicio que se hizo real con un estudio como el que les estoy mencionando, con la Fundación Universitaria del Área Andina y el Instituto Nacional para Sordos, quienes asesoran a nivel nacional la ejecución de este tipo de material. Y esta herramienta es una herramienta para la enseñanza de la población sorda. Y como ustedes se pueden dar cuenta, es visual, ¿cierto? Está en lengua de señas colombiana, tiene audio. Hola a todos. Y adicionalmente tiene el español escrito. Recordemos que no todas las personas sordas manejan el español. Es probable que hayan tenido su formación hasta la universitaria. No obstante, no todos tienen esa competencia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Estas herramientas que están con el español, ¿qué nos favorecen? Nos favorece que no es excluyente para las personas que podemos escuchar. Quiere decir que este material se puede desarrollar para toda la población. Muy bien. Y finalmente, pues la invitación para que a través de este Google Form ustedes puedan, a través de todas las características que tenemos para trabajar con la población sorda, ustedes puedan exponer su opinión sobre cuáles son, en su opinión, las causas del desconocimiento de la lengua de señas colombiana. Tenemos muchos retos, pero nos gustaría en consenso identificar desde los diferentes escenarios donde ustedes laboran cuáles serían esas brechas que nos alejan un poco de la lengua de señas colombiana. Muy bien. Y recordemos que todo para ellos, pero nada sin ellos. Quiere decir que esas herramientas, si ustedes se dan cuenta, la particularidad de estas herramientas dentro del ejercicio corresponde a que quienes exponen la información son las personas sordas, no es un intérprete profesional. Entonces, hay muchos recursos, tenemos muchos retos y muchas instituciones que nos asesoran dentro de la elaboración de este material, como el Instituto Nacional para Sordos. Muy bien, entonces ya para finalizar, los invito a que desarrollemos uno de los diseños que damos en la investigación cualitativa, que es la narrativa, y una de ellas es la narrativa visual. Hay información en los referentes bibliográficos donde ustedes pueden ampliarlo, pero aquí vamos a desarrollar una narrativa visual sobre los retos de las instituciones de educación superior para la formación de profesionales en salud en la atención integral en la población en situación con discapacidad auditiva. Recordemos que este ejercicio es en nuestro contexto colombiano, porque cada país, a pesar de que manejemos el español, no manejamos la misma lengua de señas. Entonces, este es en nuestro contexto colombiano. Y la rúbrica corresponde a que vamos a identificar el contenido, la originalidad del título, la creatividad y el tiempo. El tiempo en que está estipulado, que es para el 17 de mayo. Entonces, espero que estos elementos nos permitan integrar aquellos retos y desafíos que tenemos para poder desarrollar herramientas con contenidos accesibles para la población sorda. Finalmente, pues podemos identificar que para poder desarrollar este tipo de material, la investigación cualitativa nos ofrece muchas herramientas para poder entender las necesidades de la población sorda. De otra manera, este diseño de las herramientas educativas en salud requiere comprender el contexto cultural y establecer la comunicación en la lengua natural para las comunidades como lo es la lengua de señas colombiana. Y en la última conclusión importante, pues corresponde a que los estilos de aprendizaje son fundamentales para lograr la integralidad de las estrategias de enseñanza, que para el caso de la población sorda es visual.
Aquí encuentran la bibliografía que les puede servir para profundizar un poco más, ya sea por el diseño o la parte cultural de la persona sorda o el entorno internacional en el cual nos encontramos y donde para cada uno de los países la lengua de señas es propia porque la cultura tiene recursos idiomáticos diferentes y que nos van a permitir integrarlos ya sea con el español, lo que pueda identificar en la lectura, lo que escucho y lo que puedo ver visualmente frente a lo que es la lengua de señas, en este caso colombiana. Muchas gracias por su atención y su participación y esperamos más adelante hacer otra sesión donde podamos disipar algunas dudas. Muchas gracias. Feliz noche.